Muy buenos días a todos, espero se encuentren bien. Qué bueno poder compartir nuevamente con ustedes. Desde la semana pasada estaba pensando compartir este devocional con ustedes y la razón por la que quiero compartir este tema es porque veo que muchas personas, no solamente por la crisis que estamos viviendo, sino en esta época en general, suelen desanimarse bastante. El desánimo nos lleva a pensar en muchas otras cosas, e incluso el temor, y algo más profundo que en donde desencadena esto es en la depresión. Muchos se hacen la pregunta si la depresión es una enfermedad. Desde la Biblia podemos ver que no necesariamente la depresión es una enfermedad, pero sí es una condición, y algunas veces esto es por causa del pecado. Ahora, lo que tenemos que reconocer en medio de una condición muchas veces es que ¿dónde inicia esto? ¿Cómo empieza esto? Cuando hacemos un buen diagnóstico de una condición, pues seguramente vamos a poderla tratar mucho mejor. Y lo primero que quiero decir, yo no soy un experto en este tema, pero las personas con las que he tratado y las dificultades propias que he tenido me han ayudado a pensar en esto y lo que he aprendido de la Biblia. Y es que la Biblia nos enseña mucho cómo combatir la depresión. Ahora, si vemos el origen del pecado, no es difícil imaginarnos que ahí se originan todos nuestros males. De hecho, una de las cosas que tenemos que admitir cuando hablamos de la depresión es que cuando Adán y Eva pecaron, no solamente cambió la condición espiritual del hombre, también se dañó la relación del hombre con Dios, y además de eso, pues su condición mental, y porque cambió la forma en que el hombre pensaba, incluso cambió el hombre era inmortal y luego pasó a ser un mortal, y por eso nos enfermamos y por eso nos morimos. Hay muchas cosas que ocurrieron ahí en Génesis 3, pero esto también nos ayuda a pensar que las emociones del hombre cambiaron ahí en Génesis 3. Por eso uno de los primeros casos que vemos, quizás o podemos tratar como un caso de depresión, se trata de Caín, ¿sí? Ahí en Génesis lo podemos ver. Y quisiera que leyéramos ese pasaje muy rápido, porque obviamente el tiempo no nos da para hacer un buen estudio, un estudio juicioso del pasaje, pero sí quisiera que lo leyéramos, y quiero que me acompañen a Génesis capítulo 4 para que juntos podamos leer de los versículos 3 en adelante del capítulo 4 de Génesis. Dice el versículo 3 en adelante: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahora, entendemos que esto fue lo primero, la primera cosa que Dios le pidió a Adán y Eva en el capítulo 3. De esto dependía la condición del hombre, y sabemos cómo termina el capítulo 3. Ahora, en el capítulo 4, el versículo 3, encontramos el primer caso. ¿Sí? Ahí vemos en el versículo 3 también: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y escuchen cómo dice: y se ensañó Caín en gran manera, y dice la Biblia entonces que decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Y si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverás a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová:
grande es mi castigo para ser soportado. Y he aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Bueno, ahí continúa la historia y conocemos el desenlace de esta historia. Finalmente es desterrado Caín, y la parte que nos debe llamar mucho la atención es el versículo 4, cuando dice que cambió el semblante de Caín, cuando precisamente él trajo una ofrenda diferente a la de su hermano. Y cuando pensamos en esto, pues tenemos que hacer una pregunta: ¿en qué estaba pensando Caín? ¿En dónde estaba su pensamiento? ¿Y qué estaba pensando él de sí mismo? ¿Qué estaba pensando él de su hermano? ¿Y qué estaba pensando él de Dios? Vemos con claridad en este pasaje que los sentimientos seguramente que vinieron a Caín fueron sentimientos de envidia, sentimientos de frustración, sentimientos que él no aprendió a manejar bien. Y una de las cosas que observamos en la depresión precisamente es no aprender a pensar bíblicamente. Si empezamos a pensar como las personas naturalmente lo hacen, en la naturaleza pecaminosa, pues obviamente vamos a dar o a permitir que muchos pecados empiecen a desencadenar dentro de nosotros mismos. Y primero se conciben en la mente, luego pasan al corazón y finalmente dan a luz, como también el Nuevo Testamento lo menciona. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender para poder hacer frente a la depresión es aprender a pensar bíblicamente. Ahora, esto parece un poco extraño cuando lo digo de esta forma, pero si lo digo de otra forma es aprender a pensar qué piensa Dios acerca de cuál es la perspectiva de Dios de un asunto, para saber cómo ver las cosas mejor. Y cuando no lo hacemos, pues finalmente un pecado puede desencadenar, o una situación puede desencadenar en algo tan trágico como la muerte o el asesinato de una persona. No todos los casos de depresión terminan así, pero cuando no se manejan bíblicamente podemos ver que las consecuencias de los pecados van a ir agravándose. Y por eso tenemos que aprender a manejar precisamente cualquier pecado. El estado anímico es algo que es muy inconstante. La Biblia nos dice que cuidemos nuestro corazón porque de él mana la vida, y que el corazón es muy engañoso. Y asociamos al corazón los sentimientos, las emociones, y realmente es lo que conocemos, lo que nosotros aprendemos, lo que nos mantiene esa estabilidad emocional en nosotros. Sin embargo, pues tenemos que reconocer otra vez que somos humanos y que en la naturaleza caída, después de Génesis 3, esto se vio afectado, y por eso emocionalmente no somos tan estables como quisiéramos. Así que, en otras palabras, tenemos que aprender a manejar nuestras emociones, y que nuestras emociones nunca estén por encima de lo que la Biblia dice. Si empezamos a pensar correctamente, seguramente vamos a poderle dar un trato bíblico a nuestro pecado, para que ese pecado no nos juegue una mala pasada, y tampoco nos desanime o nos lleve a ese punto o a ese estado de depresión al que muchos se refieren. Tenemos que pensar en esto. Ahora, pues hay mucho más que el pasaje dice acerca de la depresión, y sería bueno poder estudiar eso con más detalles. Sin embargo, pues quiero leerles otros pasajes porque hay esperanza, ¿sí? Y una de las cosas en las que tenemos que pensar cuando hablamos en la depresión, o lo primero que tenemos que pensar es que tenemos un sumo sacerdote, que tenemos un Dios, como dice Hebreos 14, 15 y 16, voy a leerlos. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Aunque somos débiles, Él es nuestro sumo sacerdote, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice el autor de Hebreos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Dónde vamos cuando nos sentimos desanimados? ¿Dónde vamos cuando las emociones, los sentimientos nos están diciendo algo contrario a lo que hemos creído, incluso contrario a nuestra fe? Bueno, el autor de Hebreos dice que no hay otro lugar sino ir al Señor. El mismo Señor dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo os haré descanso. Carguen mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso, escuchen,
para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. El Señor quiere que vayamos a Él, no solamente cuando estemos alegres, cuando estemos emocionalmente fuertes, también cuando estemos débiles, que acudamos al Señor. En Cristo podemos encontrar oportuno socorro, porque Él es nuestro mediador. Vayamos a Cristo en arrepentimiento, confesando nuestros pecados, reconociendo que somos débiles y dependamos de Él, para que Él nos ayude a encontrar la victoria que necesitamos sobre cualquier pecado. Amigos, hermanos, anímense, Cristo está presente en nuestras vidas. Dios los bendiga. Hasta pronto.